Gracias a todos, en nombre del Comité Ejecutivo de Consecomercio, su presidente Felipe Capusolo, primera vicepresidente Tiziana Polecel, segundo vicepresidente David Bermúdez, Douglas Díaz, tesorero, Gustavo Valecillo, secretario, Andrea Cruz y Lucio Cobones, coordinadores sectorial y regional respectivamente, así como los miembros del directorio ejecutivo de Consecomercio, igualmente a los miembros de la Sociedad Venezolana de Compliance, Carlos Liendo, su presidente, Yoniray Gil, vicepresidente, Samuel Acuña, secretario, quienes serán hoy día nuestros especiales invitados, y a todos los presentes y muy especialmente a nuestros patrocinantes, Smart Integradores y Astoria Team Expreso, quienes se han integrado especialmente al Plan 51 que impulsa Consecomercio. El programa se desarrollará de la siguiente manera: 5 minutos para cada ponente y luego un espacio para preguntas y respuestas. Importante indicar a quienes van dirigidos sus preguntas, se utilizará el chat para formularla, por lo que agradecemos coloquen sus nombres e identifiquen empresa o el gremio al cual pertenecen. Seguidamente damos la bienvenida a nuestra primera invitada el día de hoy, doctora Yoniray Gil. Ella es abogado, por favor mantener silenciado los micrófonos. Ella es abogada especialista en Derecho Corporativo, presidente de la firma de consultores Gil y Asociado y vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Compliance. Bienvenida, doctora Yoniray Gil. Feliz día a todos. Muchísimas gracias por esta oportunidad donde podemos dar unas grandes herramientas para todos los empresarios. Ser empresario en la actualidad significa tener un carácter fortalecido para emprender en cualquier parte del mundo, cualquiera sea la situación en la que se encuentre. En Venezuela, la situación particular es arrolladora. Hemos tenido que reinventarnos en procesos, imagen, estructura organizativa, entre otros. Durante la pandemia vimos crecer el comercio digital, los servicios delivery, pick-up. Esto significa que las empresas han basado sus ventas en la imagen reputacional. Muchas veces sin darse cuenta que es un riesgo reputacional, sin conocer este término. Mantenemos vivo un negocio o iniciamos uno sin identificar, clasificar y gestionar los riesgos empresariales. Mucho menos se conocen cuáles son las reglas del juego. Y eso es lo que hoy queremos conversar con ustedes. Para tener una empresa exitosa hay que conocer cuáles son las reglas de ese marco regulatorio que van a regir la actividad económica. Hemos identificado que el mayor inconveniente al atender las fiscalizaciones por parte de los entes reguladores es el desconocimiento, el cual nos lleva directo a un incumplimiento. En materia legal tenemos dos escenarios. En algunas materias, exceso de regulación y en otras, una deuda normativa de décadas, en el caso del Código de Comercio. Ante esta situación, debemos incorporar mecanismos que nos permitan, de forma preventiva y no reactiva, generar el mejor escenario posible ante potenciales conflictos legales, con autoridades, con clientes, con proveedores, entre otros. Lo primero es hacer un inventario del marco legal que rige esa actividad y así los directores de las empresas podrán tomar decisiones con conocimiento de causa, como decimos los abogados, estableciendo estrategias adaptadas a la realidad. Debemos crear una comunidad empresarial fortalecida legalmente. Tenemos testimonios de empresas que buscan este tipo de respaldo luego de generar una inversión en tiempo, dinero y recursos. Muchas veces ya es tarde para eso. La imagen reputacional es un activo no tangible, tanto así que nada más al realizar una solicitud de marca y tener una expectativa de otorgamiento, ya generamos un beneficio en el balance de la empresa. Consideramos que la sostenibilidad de una empresa depende de su imagen reputacional en la actualidad y por eso la aplicabilidad de este tema en este tiempo. Ahora bien, se generan algunas preguntas y esto podría ser, ¿para qué me sirve? ¿Por qué tengo que cuidar un riesgo reputacional? ¿Por qué tengo que blindar a la empresa en esta área? ¿Para qué hacerlo? ¿Cómo se rige en Venezuela este tema? ¿Cuál es el marco legal? ¿Realmente esto es obligado? ¿A qué empresa le corresponde? ¿A quiénes no? Son preguntas que se generan y que hoy vamos a poder contestar con los invitados especiales que tenemos. Son muchos los riesgos empresariales que se sumen hoy en día, pero emprender significa que tenemos que conocer todo el escenario para tomar decisiones sabias. En muchas ocasiones nos dedicamos al servicio, a sacar el producto,
sin tomar en cuenta cuáles son esas obligaciones, esos deberes formales, saber cuáles son las fechas de cumplimiento y sobre todo saber cómo puedo mitigar los riesgos para evitar que la empresa sea imputada de responsabilidad empresarial. Y eso no solamente porque la junta directiva puede incurrir en algún delito, sino también algunos de sus gerentes, las principales personas que dentro de ese gobierno corporativo toman decisiones. Entonces, al crear esos cuerpos normativos internos, esas normas como un código de ética y los manuales de procedimientos internos nos van a servir de herramientas para poder mitigar los riesgos. La idea es que a la hora de una supervisión, de una fiscalización, podamos pasar con 20 puntos. La verdad, hasta ahora la experiencia nos ha dado como recomendación que si lo trabajamos de una forma preventiva, vamos a tener resultados óptimos. Evitar ponernos en bandeja de plata, evitar dejar todo a discrecionalidad de los funcionarios actuantes, sino simplemente prepararnos nosotros para poder tomar esas decisiones. Así que, bueno, hoy se van a generar un montón de preguntas y aquí tenemos a los expertos para que puedan dar las mejores respuestas y sientan como empresarios un respaldo para crear empresas de éxito en Venezuela. Bueno, gracias, doctora Gil. Seguidamente dejamos con ustedes al doctor Carlos Liendo. Él es abogado, miembro con un máster en compliance corporativo, miembro de la Asociación Española ASICON, socio director de Índigo Consultores, presidente de la Sociedad Venezolana de Compliance. Bienvenido, doctor Carlos Liendo. Bueno, muy buenos días, muchas gracias. Quisiera dar las gracias como presidente de la Sociedad Venezolana de Compliance a Comercio por esta gran oportunidad. Su ingeniero Felipe Capozolo, toda su junta directiva, en especial también a la licenciada Josefina Salvatierra, que ha sido una persona fundamental en esta historia, y pues a todos los agremiados, empresarios y las personas acá presentes. Bueno, a lo que vinimos. En realidad, en principio quisiera explicar un poco qué significa la Sociedad Venezolana de Compliance. Antes de tomar el tema de la Sociedad Venezolana de Compliance, quisiera explicar la palabra compliance, porque a veces genera un poquito de ruido. Si bien es cierto que es una palabra anglosajona, americana, no queda otra cosa que significa que es cumplimiento. Ahora bien, la palabra compliance va un poco más allá. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido va más allá? Va más allá en el... Muy buenos días. Bienvenido. Entiendo que no me están escuchando. ¿Me están escuchando? Sí, sigue. Okay. Entonces, la palabra compliance significa que es ir un poco más allá de lo que es el tema cumplimiento como tal. Es cumplir, es actuar como toca, es cumplir un poco más allá de las normativas que establece la sociedad empresarial. Es una palabra muy utilizada en el sistema financiero, pero también últimamente está muy relacionada con el sector comercial y el sector empresarial. La Sociedad Venezolana de Compliance no es otra cosa que un grupo de personas que nos hemos preocupado por generar una cultura de cumplimiento corporativa a nivel empresarial, a nivel comercial, a nivel industrial, que impulse de manera fuerte el tema del cumplimiento, el tema de la cultura organizacional y del buen gobierno corporativo a nivel de Venezuela. Quiero pasar ahora a tocar los dos puntos del foro del día de hoy, que es el debido cumplimiento o compliance corporativo y el riesgo reputacional o el impacto reputacional que esto genera en algunas empresas. Cuando quiero hablar de compliance corporativo, lo quisiera dividir en dos grandes pilares. Y el primer pilar es indudablemente la ética y los valores que deben imperar dentro de una organización. Quiero ser muy enfático en esto, sobre todo a los empresarios, a los dueños de empresas, socios de empresas, junta directiva, gerentes generales, directores. Señores, si no
de verdad implementamos un sistema ético, inoculamos, inyectamos, insuflamos un sistema ético de valores dentro de la organización, no vamos a llegar a ninguna parte. Podemos tener un programa de cumplimiento fantástico, pero si no levantamos, enarbolamos las banderas desde las directivas, desde los socios, juntas directivas, dueños de negocios, lo que llaman alto gobierno o alta dirección corporativa, no va a funcionar. Créanme que no va a funcionar. Esto debe ser un efecto cascada, un efecto pirámide que va de arriba hacia abajo y que debe llenar, que debe impregnar a toda la organización de esos valores éticos, de esas buenas conductas, de ese buen gobierno corporativo que va a darnos réditos. Créanme que nos va a dar muchos réditos y muchos beneficios a la organización. Nos va a dar una empresa mucho más fiable, mucho más confiable y que a su vez va a redundar en socio de negocio. Otra parte fundamental del tema de un programa de cumplimiento o de gestión de riesgo, ¿qué es un programa de cumplimiento? ¿Qué es gestión de riesgo? No es más que un sistema de protocolos, normas, conductas, ¿verdad? Que van a generar, que van a estar incorporadas dentro de las políticas de la organización. Lo más importante es que las políticas de la organización estén estructuradas bajo estas normativas para que eso pueda generar buenas conductas y pueda generar un buen gobierno corporativo dentro de la organización. Esto es sumamente importante. Quiero abordar otro punto, otro tema del cual está el foro, que es el riesgo reputacional o el daño reputacional de las empresas. A veces, señores empresarios que nos escuchan, comerciantes, es el tema, es el riesgo, es que menos valorado es en muchas de nuestras organizaciones. A veces le tenemos mucho miedo al tema de sanciones, multas, cierres parciales, etcétera. Pero nos olvidamos de algo que es, pero imperioso, que es necesario, que es quizás el más peligroso de todos los riesgos y el impacto que te puede producir. Puede ser una pesadilla terrible, que es el riesgo reputacional. Y en esto quiero rápidamente colocar un ejemplo. Pongamos que tenemos un vaso de agua y se nos derrama y tenemos una superficie impermeable y corremos rápidamente y tomamos un baño, un trapo o algo y llenamos ese vaso nuevamente, pero recogemos la mitad del agua que estaba en el vaso. Ese es un riesgo que ocurrió, un evento, generó un daño, pero ese es un daño que se mitigó medianamente. Se generó un daño, pero se mitigó medianamente. Ahora bien, pongamos otro ejemplo, que es el tema de ese mismo vaso de agua, pero se derrama sobre una superficie de arena, una superficie permeable. No podemos recoger seguramente el líquido que se nos derramó en ese momento. Esto genera un defecto devastador en nuestra organización, en nuestros comercios, en nuestras industrias, en nuestras empresas. Esto es una sentencia de muerte, es un símil de una sentencia de muerte. Y aquí quiero colocar otro último ejemplo ya para ir terminando, que es el caso de Odebrecht. ¿Quién no conoce el caso de Odebrecht? De la constructora empresa brasileña. El impacto reputacional que generó Odebrecht con sus malas prácticas corporativas fue enorme. Les pongo un ejemplo. Si cualquiera de ustedes como empresario tuviera que trabajar en una constructora, tuviera que hacer un puente, una carretera, o también en el sector público, aplica igual, fueran ministros de Obras Públicas, etcétera, y tuvieran que contratar o fuera Odebrecht una de sus empresas participantes, ¿ustedes las tomarían en cuenta? Estoy seguro que no, o probablemente no. ¿Por qué? Por el daño reputacional tan importante que ha tenido el mal actuar, las malas políticas de Odebrecht en toda Hispanoamérica y a nivel internacional. Es por todo esto, señores, que desde la Sociedad Venezolana de Compliance recomendamos profundamente a todo el sector empresarial, comercial, industrial del país, que se preparen,
que tengan esto muy en cuenta, porque va a redundar en beneficios, va a generar réditos a su organización, va a dar una empresa mucho más fiable, como ya habíamos dicho, y estoy completamente seguro que va a generar mucho más socios de negocio. Muchas gracias. Gracias, doctor Liendo. Seguidamente invitamos a nuestro tercer expositor del día de hoy, el doctor Samuel Acuña. Él es abogado, máster en Derecho Penal Económico, especialista en Compliance Corporativo, acreditado por la World Compliance Association, director de Índigo Consultores y secretario de la Sociedad Venezolana de Compliance. Bienvenido, doctor Samuel Acuña. Muy buenos días, agradecido con Comercio y con su junta directiva por esta invitación que nos has dado, este espacio que es importante para transmitir un poco la función, la meta, los objetivos que nosotros hemos trazado dentro de la Sociedad Venezolana de Compliance. Para agregar un poco a lo que ha hablado Carlos, es necesario poner sobre el tapete que la Sociedad Venezolana de Compliance es un ente netamente inclusivo. Es decir, pues que dentro de la misma se agrupa profesionales de distintas categorías, de distintas áreas. En ella existen abogados, economistas, contadores, auditores, ingenieros inclusive, los cuales pues tienen un fin en común, que es trabajar y ser entusiasta en la cultura compliance. Los sistemas de compliance a nivel mundial han atravesado en las últimas décadas un avance muy significativo. Han atravesado los diferentes continentes, tanto el americano, el australiano, el asiático, europeo, y se está desbordando con mucha fuerza en Sudamérica y Centroamérica. Ya varios países de nuestro continente han aplicado con un éxito parcial estas doctrinas, estas corrientes, y Venezuela no escapa de ello. Dentro de Venezuela no es algo novedoso el área de compliance, ya en los sectores financieros, el sector banca, el sector seguro y el sector de valores ya lo aplican desde hace mucho tiempo. No obstante, lo novedoso de lo que nosotros ocupamos y llevamos adelante es tomar lo que el profesor Aylan Casanova señala, la superestructura del compliance. Visto el compliance como un gran sistema que va a regular o que va a permitir que se identifiquen dentro de las empresas las principales actividades, los riesgos a los cuales están expuestos y poder establecer unos controles que permitan mitigar que esos riesgos lleguen a concretarse. Principalmente eso es la diferencia y la parte fundamental de con la cual nosotros estamos trabajando. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué es necesario? Y eso nos lo preguntan constantemente a nosotros. ¿Por qué es necesario que una empresa implemente un sistema de compliance, un sistema de gestión de riesgo, como lo llaman algunos, un sistema de integridad, como lo llaman otros? Pues una de las principales razones es la que ya de las cuales hemos estado hablando, es el riesgo reputacional. Existe dentro de uno de los principales riesgos a los cuales están expuestos las empresas es el riesgo de cometer delitos y infracciones administrativas, lo cual va a generar pues obviamente un rechazo del sistema de los órganos controladores y le va a generar una sanción pecuniaria tanto a las empresas como a los órganos directivos. Desde el punto de vista de la marca, es importante contar con un sistema de compliance. Las empresas que lo tienen son más robustas, son más serias, se identifican mucho más con otras empresas que también están en la misma línea de la cultura compliance. Hay algo que no podemos tampoco dejar de un lado, que es la parte transnacional de las relaciones comerciales que están gravitando sobre la urbe de la tierra en la actualidad. Pues ya tenemos mucho más aliados comerciales en otras partes del mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Panamá, en Costa Rica, por ejemplo, que hacen que nosotros nos adaptemos a estos estándares que las empresas serias están utilizando constantemente.
Yo siempre hago una comparación con una telaraña cuando hablo de la parte del compliance. Cuando cuando una empresa seria entra dentro del mundo compliance, va a necesitar y va a exigir que estas otras corporaciones con las cuales va a hacer negocios estén en la misma línea. Hay una norma ISO, que es la 37001, la gestión antisoborno, expresamente lo requiere y lo necesita, lo exige, que tú como empresa transnacional que quieras contratar o tener a un distribuidor o a una empresa tercerizada de servicios, le exijas necesariamente que también tengan un sistema de antisoborno, anticorrupción. Este efecto va a ir dominando, va a ir calando dentro del plano empresarial del mundo, y las empresas que no confluyan dentro de esta directiva o dentro de estos lineamientos, pues van a ser dejados a un lado o van a ser tenidos menos en cuenta. Se pierde en consecuencia una posibilidad de efectuar o de concretizar mejores y mayores negocios. Otra de las incógnitas que siempre nos han estado consultando a nosotros es determinar o si hay algunos parámetros por los cuales de saber si mi empresa o su empresa necesita de la aplicación de un sistema de compliance. Son varios los factores que nosotros hemos identificado, factores que han sido tomados de varias leyes internacionales, de varios sistemas normativos, de varios estándares normativos internacionales, y nosotros podemos concluir que existen varios factores. Uno de ellos es la capacidad laboral, es decir, el número de empleados que una empresa pueda tener. Hay algunos reglamentos, por ejemplo, el Reglamento General de Protección de Datos de España de la Unión Europea pide 100 empleados. El reglamento anti-robbing de Europa también pide 50 empleados. Como ente componente de la nómina para poder exigirle la existencia de un sistema de compliance en específico. También tenemos otro factor, el factor volumen de facturación, que también es importante. No es lo mismo una empresa con 15, con 20 empleados, pero que facture anualmente una suma considerable. En ese caso también les he exigido la existencia o la implementación de un sistema de compliance. Tenemos algunas actividades que son propias y que generan algunos riesgos específicos. Por ejemplo, las actividades de la banca, las actividades del seguro, actividades del sector valores, la nueva actividad de los criptoactivos que están propensas a sufrir o a verse o a ser utilizadas como pasarela para cometer algún delito de legitimación de capitales, de corrupción, etcétera. Tenemos otro factor importante que es el objeto de la empresa, el objeto social de la empresa. Y en este punto llamo a colación el caso colombiano, en el cual requiere su normativa de la implementación de un sistema de integridad a ciertos sectores, por ejemplo, el sector farmacéutico, el sector petrolero, el sector tecnológico. También tenemos otro factor que sería esas empresas que necesitan o que van a contratar con el Estado, también se les exige la existencia de un sistema de compliance. Vale el caso de citar el ordenamiento jurídico argentino. La ley argentina del 2017 también tiene dentro de sus exigencias a las empresas la necesidad de tener este sistema de integridad. Fíjense que ya lo llaman integridad, no lo llaman sistema de compliance, no obstante, nos estamos refiriendo a lo mismo. Estos pues son los factores que nosotros hemos hemos determinado del análisis de todo el compendio de instrumentos internacionales, de regulaciones, de marco normativo, de estándares internacionales, y que bueno, nosotros los hemos acoplado en estos factores que he enunciado. Ya para concluir, pues este evento,
trascendental por demás, porque es uno de los primeros que se hace en Venezuela con respecto a este tema, y gracias nuevamente Consejo de Comercio por uparlo, porque es necesario. Pues hay que entender de que la línea de control empresarial que se está llevando a nivel mundial está haciendo una mutación, está pasando de ser una línea reactiva, sancionatoria, hacia una línea preventiva. Prevención es el secreto, y es sobre lo cual vamos a versar en los próximos años a nivel del control y de regulaciones empresariales. Y la otra cuestión que quería también apuntalar ya para concluir, es que tenemos pues que hacer una excisión cuando hablamos de compliance. Tenemos que hacer una excisión entre asesoría jurídica y compliance. La asesoría jurídica se está quedando para defender los intereses de la empresa, no obstante, el compliance va más allá. La figura del compliance tutela intereses de empresas, intereses de clientes, intereses de la comunidad, intereses del Estado. Es decir, tiene un ámbito tuitivo mucho mayor y, por supuesto, requiere de una aproximación conceptual mucho más amplia, de un dominio mucho más genérico y con una mayor precisión a la vez de ciertos conceptos que logren, pues, ser entendibles, como decía Carlos, ser interiorizados dentro de los cuerpos empresariales. Muchas gracias. Gracias, doctor Liendo. Bueno, con esto cerramos el ciclo de intervenciones de nuestros invitados, y pasamos agradeciendo a nuestros patrocinantes: Smart Integradores, ambientes para las comunicaciones productivas y eficientes, y Astoria Team Expresso, tecnología para el mejor café venezolano. Seguidamente damos inicio al ciclo de preguntas para nuestros invitados, y ya tengo una por aquí para el doctor Liendo. ¿Qué implicaciones existen para el comercio y pequeñas empresas? Respondo otra. Algo así como que el comerciante de la bodega, ¿qué debe hacer? ¿Qué requisito debe tener mi empresa para poder cumplir con un programa compliance? En Venezuela tenemos leyes que obligan a las empresas a tener un programa de cumplimiento. Adelante, doctor Liendo. Wow, ok. Voy por el principio. En teoría, el pequeño comerciante o quizás el emprendedor, las startups, en el mundo internacional, en el mundo del cumplimiento, es muy difícil este tipo de aplicaciones, lo que llamamos también empresas familiares, etc. Por eso es que se aplica este tipo de normativa en empresas pymes en adelante. Las normas internacionales, los protocolos y convenios internacionales, las normas ISO, que son las que más utilizamos para la implementación de programas de gestión de riesgos y programas de cumplimiento, nos dicen dentro de sus recomendaciones e incluso requisitos que las empresas o pequeñas empresas o lo que llaman empresas muy emprendedores o empresas muy de bodega, como llaman, no es necesario que tengan un programa de cumplimiento. Lo que es necesario es que se ciñan a las normativas nacionales que rigen su actividad económica. Es importante tener en consideración el contexto de la organización. ¿Qué es el contexto de la organización? Lo interno y lo externo que lo rodea, ¿verdad? Y su actividad comercial. Esto es lo más importante en un principio para determinar un programa de cumplimiento. Entonces, estas pequeñas empresas o estos emprendimientos, lo que yo sugiero, recomiendo, es que cumplan con la normativa de la jurisdicción donde se encuentran. Solamente eso. Ahora, un programa de cumplimiento realmente para que sea efectivo, para que sea eficaz, para que de verdad genere el propósito que está inmerso dentro de ella, la recomendación que dan los organismos internacionales es que sean de pymes hacia arriba, empresas por lo menos que tengan 20 empleados en adelante.
o empresas que tengan 2 o 3 sucursales, bien sea en territorio nacional o en territorio internacional. No recuerdo qué otra pregunta me hiciste, Josefina, disculpa. Sí, bueno, básicamente están los requisitos, ¿no? Ya están enmarcados básicamente en lo que usted está respondiendo, doctor. Los requisitos que establece un programa de cumplimiento, debemos establecer que el programa de cumplimiento puede ser transversal, que es un programa de cumplimiento completo, es decir, cuáles son los temas de riesgo o cuáles son los riesgos que puede estar susceptible una organización, una empresa o el comercio. Riesgos penales, como ya lo decía Samuel, pues corrupción, legitimación de capitales, fraude, soborno, etcétera, son muchos, pero quizás estos son los más frecuentes. Riesgos laborales, que seguro muchos de los que están presentes los han sufrido. Riesgos medioambientales, riesgos de seguridad laboral, riesgos tributarios. Todos estos son sistemas de riesgo que son tomados en consideración dentro de un programa transversal. Dentro de un programa transversal de un programa de cumplimiento. Ahora bien, también se puede hacer por bloques, dependiendo del tamaño de la organización. Por eso es que es importante y esto es realmente efectivo en empresas que son de medianas en adelante o empresas pymes en adelante, porque empresas pequeñas realmente no producen, no es efectivo la implementación de este tipo de programas porque no va a tener ningún sentido, sino que lo que se recomienda es que se cumpla con la normativa que establece para pequeñas empresas o comercios. Los programas de cumplimiento van... Disculpa. Discúlpeme, doctor, ganas del tiempo. Otra pregunta que tenemos por aquí para la doctora Yoniray Gil. ¿Cuál es el futuro en Venezuela sobre este tema? Sí, fíjense, hasta ahora en Venezuela tenemos algunas leyes que hablan de la responsabilidad penal para las empresas. Tenemos la Ley Orgánica contra el Financiamiento al Terrorismo, tenemos la Ley Orgánica de Precios Justos, la Ley Constitucional de Precios Acordados, entre otras. Sin embargo, viendo el escenario, todo lo que comentó el doctor Samuel, lo que estamos viendo en otros países con derecho comparado, creemos que es una buena recomendación no perder de vista este tema en un futuro a corto plazo. Creemos que para Venezuela es posible que vengan algunos cambios. Como lo dije al principio en mi intervención, tenemos en algunas materias un exceso de regulación, pero en otras tenemos unas deudas de hace muchas décadas y sin duda pues sería importante que hubiese algunas reformas. Así que la recomendación o el llamado que hacemos, la invitación que hacemos en esta mañana y por el corto tiempo, es que a este tema le pongamos el ojo, lo revisemos, veamos cuáles son esos riesgos que tenemos en nuestras empresas, porque hasta ahora lo podemos hacer de una forma voluntaria, podemos acogernos a estos protocolos, a hacer manuales de cumplimiento, protocolos de atención de fiscalizaciones, códigos de ética dentro de nuestra organización de una forma voluntaria y cómoda. Pero si en algún momento eso llegara a cambiar y ya tuviese que ser de forma obligada, como lo es actualmente para el sector financiero, entonces estaríamos corriendo. Y la idea es que podamos ir un paso adelante, que podamos ir a dar esa milla extra viendo los acontecimientos que están ocurriendo a nivel mundial. Tengo una serie de comentarios por aquí, muchos agradecimientos a Consecomercio, a todo su equipo de trabajo por permitir este tipo de eventos, gracias a su presidente Felipe Capozolo, un comentario de Aníbal Ortiz, empresario de Cámara de Comercio de Ciudad Bolívar, Monique Boulet, compliance en las empresas de Venezuela, ¿en qué momento legal está el programa de cumplimiento en este tipo de modelo de negocio? Creo que la doctora Gil ya ha respondido, nuestro consejero Alberto Montero, quien por cierto es un experto en tema legal, habla que el seminario es muy oportuno, tomando en cuenta la grave situación que vivimos frente al incumplimiento que se ha convertido en algo normal en las relaciones comerciales. También por aquí el doctor Javier Marcano Lozada habla que el tema es apasionante y más que una pregunta queremos sugerir la realización de una actividad sobre compliance con mucha más duración, abordando el tema a profundidad.
aprovechando el talante de la Sociedad Venezolana de Compliance, Javier Marcano Lozada. También podrían comentar sobre la tentación de simplemente copiar programas de compliance de otras empresas. Creo que esta es una pregunta dirigida al doctor Samuel Acuña, por favor, si nos las puede responder, y vamos destacando el cierre de las preguntas. Por favor, si tienen otras intervenciones. Gracias. Doctora Acuña. Gracias. Gracias por la pregunta. Muy pertinente, por demás. Cuando nosotros hablamos de compliance, tenemos que hablar sobre el contexto de la organización. Es decir, un sistema de compliance, como se dice en España, pues es un traje a la medida de la empresa. Requiere de una serie de pasos, una metodología científica muy bien definida, y no puede haber un sistema de compliance de una empresa A aplicable a una empresa B, porque siempre hay factores dentro de su estructura, dentro de su gestión de negocio, dentro de sus líneas de negocio, que la distingue de la demás. Se apunta mucho dentro de vamos a llamarla doctrina, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, un término muy común, muy conocido, que se llama fake compliance, compliance de papel. Otros lo llaman compliance de mentira. Hay otros que lo llaman cumplimiento, por ejemplo, ya diciendo y haciendo alusión a aquellos sistemas de compliance implementados en empresas que son una toma, un copy-paste de otros sistemas, de otras empresas, programas de cumplimiento que se copian, que se bajan de internet y pretenden hacerla valer a una organización. El hecho de tener un sistema de compliance va más allá de la parte formal. Es una cuestión de interiorización, una cuestión de cultura compliance, de entender desde la cúspide, desde el liderazgo, como se dice técnicamente, desde el tone of the top, es decir, desde los que dirigen las corporaciones, las grandes compañías, que es necesario vivir, sentir, tener en la fibra, en el ADN, la cultura compliance. Y como lo hemos dicho, compliance va más allá de cumplir las leyes, también hay que cumplir normas. ¿Okay? Hay algo que es muy significativo, ya para terminar la pregunta, porque es bien dirigida, el tiempo premia, y es que para hacer un programa de compliance se requiere de profesionales capacitados, acreditados, con conocimiento muy específicos en la materia. La superestructura de compliance requiere también que cada área, cada programa en específico sea tutelado, sea llevado a cabo por un experto en la materia, en cada una de las materias, en la materia ambiental, en la materia impositiva, en la materia de riesgos penales, por ejemplo, en la materia de tratamiento de datos, ciberseguridad, que están muy de moda y que están arrollando a nivel internacional estos nuevos programas, para que pueda tener vigencia y validez y sea decididamente un sistema de compliance eficaz. Esa es la última palabra que quiero dejar en el tapete, la eficacia del sistema de compliance. Muchas gracias. Una pregunta de parte de nuestro presidente Felipe Capozolo para la doctora Yoniray Gil. ¿Cuáles son específicamente las leyes involucradas? Sí, les hacía referencia a que actualmente en Venezuela el sector financiero es el que tiene mayor regulación en temas de cumplimiento. Sin embargo, en cada área, en ambiental, como lo comentaba el doctor Samuel, protección para consumidor, en tributario, en cada área del derecho tenemos leyes que tocan el tema de cumplimiento. Sin embargo, las leyes que hoy en día tenemos que ponerle más el ojo y que generan mayor dolor de cabeza para los empresarios son la ley contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo. Tenemos, lo nombraba hace unos minutos, la ley orgánica de precios justos que establece responsabilidad empresarial, la ley constitucional de precios acordados que establece también el tema de los derechos humanos como responsabilidad para los empresarios. Eso hay que ponerle el ojo. Tenemos un marco regulatorio sumamente amplio, pero el aviso es que es posible que tengamos un marco nuevo
quizás en un escenario no a tan largo plazo. Es posible que para Venezuela veamos algunos cambios en el futuro y eso pienso que va a ser sano. Va a ser sano porque en la medida que tengamos cumplimiento dentro de las empresas, vamos a poder mitigar riesgos. Realmente para nosotros siempre es una premisa que la mejor defensa es cumplir con la ley, porque el desconocimiento es lo que nos lleva al incumplimiento. Y por eso el tema de hoy se llama el debido cumplimiento con el impacto reputacional en las empresas. Por aquí tengo una observación de parte de nuestro consejero permanente, el doctor Alfredo Abella. Él hablaba de, ¿existe algún protocolo, un diagrama de barra para las empresas que se inician en la cultura de compliance? No indica quién va a responder, pero puede responder Samuel y vamos a ir cerrando con el ciclo de preguntas. También tenemos conectada por aquí a Rosa Zambrano de San Cristóbal. Realmente estamos en todo el país. Tenemos participación nacional. Adelante, doctor Samuel. Sí. Okay. Efectivamente, pues para más allá que un protocolo, es una serie de pasos. Hay un map road que uno tiene que llevar adelante para construir un sistema, ¿no? Hay que primero analizar el contexto de la organización, hacer un análisis integral de las diferentes líneas de negocios, de la forma en cómo se desarrollan las actividades para poder identificar los riesgos a nivel general, a nivel macro, a los cuales están expuestos y priorizar. Esta palabra es sumamente importante porque tenemos que priorizar cuáles son los riesgos que son de más altos para poder atacarlos con mayor premura, con mayor rapidez e ir decantando los otros riesgos en la forma en que esta gravedad lo requiera. También hay una parte de implementación, una parte de monitorización del sistema de compliance ya una vez estructurado, una parte muy importante, pero muy importante de capacitación del personal, de la gerencia, de la alta directiva y también como punto ya para culminar todo el proceso de la puesta en vigencia de un sistema de compliance, tenemos la parte de auditoría para poder verificar si todo este sistema está debidamente ajustado, realizar nuevamente un análisis y volver a ir ajustando hasta que pueda trabajar en una forma sistemática. Bueno, gracias nuevamente a nuestros invitados especiales y vamos a dejar con la audiencia a nuestro presidente Felipe Capozolo, quien va a dirigir un mensaje especial con motivo del inicio de la primera conexión, este ciclo de conferencia, la primera conexión empresarial con este especial tema. Gracias. Adelante, presidente. Bueno, muy buenos días. Gracias, Josefina, por la oportunidad, por este nuevo episodio de Conexión Empresarial. Realmente un espacio dedicado al crecimiento y al desarrollo del comercio, de las empresas, la iniciativa privada en general. Particular saludo al doctor Carlos Liendo, al doctor Samuel Acuña y a Yoniray Gil. De verdad que complacidos con su intervención del día de hoy. A todos los presentes veo una nutrida participación, así que felicitaciones por este primer acercamiento y esta organización. Veo allí bastantes participantes. Saludos a los consejeros permanentes de Consecomercio que puedan estar conectados el día de hoy, a los directores, presidentes de cámaras, expresidentes de Consecomercio, si hay alguno conectado, comunidad consecomerciana en general y invitados y amigos. Bueno, hay una frase que dice: para mis amigos mi bondad, para mis enemigos la ley. Seguramente muchos de ustedes la habrán escuchado y habrán reflexionado sobre ella en los últimos años, ¿no? Que nos ha tocado vivir en Venezuela. Y es que a lo largo de la historia hemos sido testigos cómo precisamente la utilización de la ley logra instrumentarse para fines muy particulares y no necesariamente para los fines y el bien común. Y hay muchos malos ejemplos
a lo largo de la historia. Podemos ver allí los ejemplos relacionados con el absolutismo, los ejemplos relacionados con todos los sistemas de planificación central, el comunismo, las dictaduras, los autoritarismos. Todos siempre apelan a la utilización de la ley, precisamente no para incentivar el crecimiento de la sociedad y el desarrollo de la sociedad, sino precisamente para favorecer particularismos y afianzar posiciones muy particulares de poder. Y bueno, es precisamente lo que tal vez tengamos que cambiar, porque resulta que la historia también nos ha dado buenos ejemplos de que cuando las sociedades se ponen de acuerdo y se unen, se logra cambiar. Recuerden ustedes que en Inglaterra ocurre un episodio importantísimo llamado la Revolución Gloriosa, donde precisamente la gente se organiza a través de un mecanismo de representación y logran ponerle coto y logran ponerle control y apertura para lo que era ese momento a un sistema absolutista totalmente cerrado. Bueno, recuerden que Estados Unidos vive un proceso de independencia y luego vive un proceso de secesión donde precisamente las leyes inclusivas y la preferencia por la tecnología se imponen siempre sobre los sistemas excluyentes y los sistemas esclavizantes también. Y bueno, es muy célebremente recordado para todos lo que ocurre en la Revolución Francesa, ¿no? Donde a partir del cuestionamiento acerca de la posición del ser humano en la sociedad, pues comienzan a ocurrir una serie de cambios importantes que tardaron muchos años, pero que al final desembocan en el reconocimiento de los derechos humanos de los hombres. Esto presupone pues una revisión profunda de lo que son las leyes que son utilizadas para el beneficio de un determinado líder o del sistema hegemónico, en detrimento de las leyes que deberían utilizarse o de los sistemas que deberían utilizarse para favorecer a la colectividad. En América Latina hemos visto también, a diferencia de países desarrollados que han logrado establecer sistemas de legalidad y sistemas de control legal que realmente son incluyentes y favorecen el desarrollo, hemos visto como en América Latina, en África sobre todo también, muchas veces las leyes se utilizan para favorecer la exclusión, para favorecer los esquemas tradicionalmente extractivos y eso marca diferencias importantes entre países y marca diferencias importantes ya en el año 2021, marca diferencias importantes sobre el posicionamiento de unos países y el posicionamiento más lamentable de otros. Con la llegada de la pandemia se evidencia mucho más quiénes tienen capacidad y quiénes no, y quiénes tienen sistemas democráticos e institucionales lo suficientemente sólidos como para soportar este tipo de embates, y no es la realidad, pues por supuesto, de todos los países. Y bien interesante el tema que tocan ustedes hoy, porque precisamente la ley debe ser equivalente a inclusión, la ley nunca debe ser equivalente a sectarismo. La ley y la tecnología deben potenciar el desarrollo, deben ser el incentivo sólido y constante para que el individuo se sienta motivado a participar y se sienta motivado a avanzar y a obtener resultados fruto de su trabajo. Nosotros en Venezuela tenemos ejemplos importantes a través de muchas empresas que han logrado a través de los años imponerse, a través de su mística de trabajo, a través de su capacidad de organizarse. Hay muchos ejemplos de empresas industriales venezolanas que son ejemplos no solamente para Venezuela, sino también para el mundo. Tenemos también el sistema de franquicias aquí en Venezuela, que es un buen ejemplo también de organización y de documentación para el futuro y sobre todo para implementar aprendizaje. Precisamente de esas buenas prácticas es que nosotros debemos aprender, y precisamente de esa historia que hemos tenido en los últimos años, donde la ley no siempre ha sido utilizada como un estímulo, sino más bien ha sido utilizada como una amenaza de castigo. Es preciso que nosotros documentemos la experiencia, porque una persona que no es capaz de documentar experiencia, no es capaz de documentar aprendizaje, pues no puede avanzar. Una empresa que no es capaz de documentar experiencia y no es capaz de documentar aprendizaje, no puede avanzar. Y una sociedad que de igual manera no puede hacer de la experiencia vivida un proceso de documentación para
para generar una serie de normas de cumplimiento, para generar luego un proceso de implementación eficiente, pues tendrá mayores dificultades para avanzar que una sociedad que sí se detiene a hacer la debida documentación y la debida implementación del aprendizaje. En los últimos 20 años nosotros hemos aprendido que las leyes están hechas solamente precisamente para castigar. Y es allí donde nosotros debemos tomar un paso adelante, debemos adelantarnos y debemos, vamos a ponerlo de esta manera, debemos jugar vivo o jugar Caribe. Debemos aprender que la anticipación, la regla de anticipación va a funcionar en beneficio del desarrollo empresarial, va a funcionar en beneficio de la implementación efectiva de un sistema que nos permita avanzar, de la implementación efectiva de un sistema que nos permita desarrollarnos y crecer, aún en los ambientes más difíciles, aún en los ambientes más complicados y más adversos. Entonces, nosotros, previa implementación de un sistema de desarrollo, un sistema de gestión y un sistema de orden en la empresa que tenga armonía hasta donde se pueda con la tecnología presente y que esté en armonía hasta donde se pueda también con el sistema legal vigente, tendremos la capacidad de generar desarrollo suficiente, de generar bienestar, de crear valor y sobre todo generar empleo, que es tan necesario en este momento para transformar a la sociedad. La iniciativa privada en este momento está en la palestra y tiene una oportunidad de oro para generar mensajes, para comunicarse a través de sus propuestas, comunicarse a través de su oferta de desarrollo y de transformación social para las personas. Pero solamente va a ser posible lograrlo si realmente la empresa se organiza y tener un plan de gestión, tener un plan de prevención y tener ahora un plan de cumplimiento. Va a ser la garantía de que realmente la empresa pueda cumplir su función. Y su función no es solamente, y quiero repetirlo, generar riqueza, que es muy importante, por supuesto que es muy importante, pero debe asumir, como ya lo dije, debe asumir su función como ente de transformación. Y para eso se requiere organización, para eso se requiere realmente el establecimiento consciente de la visión, la misión, los objetivos y los valores. Así que un sistema de cumplimiento, un sistema de prevención y los sistemas de gestión son herramientas facilitadoras para documentar, para generar conocimiento y para implementar el plan y el proceder futuro de la empresa y de la función productiva. Es así como todos juntos y todos los sectores productivos de la nación, el ser humano, la persona, la gente, el venezolano de a pie, unido con la iniciativa empresarial, puede comenzar a andar el camino para generar presiones y transformaciones que puedan ponerle coto vía medidas democráticas, puedan ponerle coto y control al Estado, puedan ponerle coto y control al gobierno que regenta el Estado en determinado momento. Y eso se hace trámite organización, eso se hace trámite documentación del conocimiento y de las experiencias pasadas vividas. Nosotros no podemos olvidar estos últimos 21 años, los hemos vivido, los hemos padecido, los hemos sufrido y tenemos que generar la transformación interna para hacer de estos últimos 20 años, aprendizaje efectivo que se pueda transmitir a las generaciones futuras, que se pueda transmitir a lo largo de los próximos años que están por venir a nuestros familiares, dentro de nuestra empresa y a la sociedad que está formándose en este momento, que está por venir, que se caracteriza principalmente por ser una sociedad venezolana que va a tener que pagar, va a tener que sostener al Estado. Entonces se va a hacer más patente que nunca que el Estado funciona por y para la sociedad, y el Estado también tendrá que entender que vienen cotos, vienen límites, porque precisamente el Estado tiene que vivir del sostenimiento que de él hace la nación. ¿Ok? Entonces, quiero dar de verdad las gracias a los ponentes del día de hoy, quiero dar las gracias a todos ustedes por la oportunidad, nutrida participación. Felicitaciones a todos. Este es el primer evento de Conexión Empresarial y quiero invitarlos para que nos movilicemos en la construcción de un mejor país, empezando precisamente por la construcción de una mejor empresa. Así que vamos a implementar estos sistemas, vamos a implementar un sistema generalizado para todas las empresas, para toda nuestra sociedad,
No nos lo van a regalar, no viene empaquetado, tenemos que hacerlo, tiene que ser producto del trabajo de todos los venezolanos, así que avancemos hacia la construcción de esa sociedad mejor, de ese país mejor, hacia ese país próspero que todos nos merecemos. Señores, hagamos de empatía, hagamos de solidaridad, hagamos del entendimiento las principales virtudes, las principales motores impulsores que nos lleven hacia ese futuro y destino próspero. Muchísimas gracias. Gracias, presidente Capozolo. Con esto damos cumplimiento al programa planteado para el día de hoy. Agradecemos nuevamente a los representantes de la Asociación de la Sociedad Venezolana de Compliance, a nuestros patrocinantes, a los agremiados y sus empresas aliadas y a todo el equipo de Consecomercio que hacen posible la realización de estas actividades. A todos ustedes, los que decidieron acompañarnos el día de hoy, siempre agradecidos. Nos vemos en la próxima conexión empresarial y sigan atentos. Aquí les dejamos con nuestro video del Plan 51 y síganos por favor por nuestras redes @Consecomercio. Gracias. Adelante, John.